Bien, bienvenidos nuevamente a estos programas que estamos haciendo de la página de la provincia de San Francisco Solano sobre el Apocalipsis. Estamos comentando capítulo por capítulo, esperamos ir avanzando, pero lo importante es detenerse en algunos detalles que el mismo libro nos va dando, explicar la profundidad de los símbolos, porque es una obra que le caracteriza la simbología. Entonces, los símbolos tienen la finalidad, en primer lugar, de esconder el mensaje solamente para la comunidad que lee, pero también tienen la finalidad de poder expresar cosas más profundas. Un símbolo puede transmitir varios significados también, varios, significados que expresa la mayor riqueza teológica del autor. Entonces, ahora, en este sentido, tenemos nosotros el libro del Apocalipsis, que al no entender los símbolos, podemos caer en el error de interpretarlos de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestro propio criterio, nuestra propia interpretación. Entonces, por eso hemos iniciado este curso ubicando dentro del contexto y del marco histórico la obra para que se pueda entender. Estamos en el capítulo 7, hemos visto un poco los jinetes del Apocalipsis, hemos hablado sobre el tema de los sellos. Y los jinetes del Apocalipsis vienen a presentar como etapas de lo que al inicio es la voluntad de Dios para nosotros, pero que se encuentra con la realidad de nuestro modo de vivir, la realidad del mundo. Entonces se encuentra con la guerra, se encuentra con la violencia, se encuentra con el hambre, se encuentra con la muerte o la enfermedad. Entonces, vamos ahora a ingresar al capítulo 7, y entonces usted en su casa, por favor, tome la Biblia y vamos a analizar el capítulo 7 del Apocalipsis. Entonces, el autor dice así: después de esto, ¿no? El profeta dice, después de esto vi. Recuerde usted que el término ver es muy importante porque el género apocalíptico son visiones. Y si se da cuenta, la mayor parte de las visiones son, tanto en el Apocalipsis de Daniel o en otros apocalipsis que hay, que no se encuentran en la Biblia, son visiones que se tienen de noche. Entonces dice, vi 4 ángeles puestos de pie sobre los 4 puntos cardinales, deteniendo los 4 vientos para que soplaran sobre la tierra, para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Es decir, cuando se habla del número 4, se da cuenta, normalmente el 4 apunta los 4 puntos cardinales y habla del mundo. Número 4 siempre remite al tema del mundo. Los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, representan la protección de Dios, representan la providencia de Dios, representan a este Dios que controla todo el mundo, que están, ¿no? Los 4 puntos cardinales, es como si Dios tuviera el control del mundo, pero tuviera el control de las fuerzas de la naturaleza, porque está deteniendo aquello que puede dañar, ¿no? Los árboles, el mar, etc. Entonces dice así: también vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios viviente. Hay que recordar que cuando se habla de la marca de la bestia y la marca de Dios, pues sencillamente está haciendo referencia a esta costumbre de marcar el ganado, pero también de marcar a los esclavos. El sello en la antigüedad es un signo de pertenencia. Entonces el esclavo era marcado para que así si se escapaba, entonces se identificaba de quién era ese esclavo, o sea, a quién pertenecía. Entonces ese símbolo del sello de pertenencia se utiliza en el Apocalipsis para decir los que pertenecen al mal y los que pertenecen a Dios, ¿no? Entonces, bueno, los sacramentos también han tomado, por ejemplo, en la vida de la iglesia, ese sello indeleble,
¿no? El bautismo, por ejemplo, cuando se dice que imprime un carácter, es como un sello, ¿no? Que también se retoma en el sentido bíblico. Pero acá es algo muy, muy claro, es decir, está hablando o tomando esta costumbre, ¿no? Esta, bueno, obligación sería también porque era un tema económico, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo invierto en mis esclavos, me cuesta comprarlos y nadie se los va a llevar, entonces hay que sellarlos, ¿ya? Pero también acá recuerden que el sello tiene que ver con el libro del Éxodo, cuando se marcan las puertas, cuando se sellan las puertas de los hebreos frente a las casas de los egipcios. Pero bien, acá dice, el ángel gritó con voz fuerte, ¿no?, a los 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no señalemos con un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios, ¿no? Entonces, volvemos a la idea de que hay un momento que es el momento del juicio. En los evangelios aparece muy clara esa imagen, ¿no? Yo les comentaba esa parábola del trigo y la cizaña, donde se le dice, ¿quieres que cortemos la cizaña? No, 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 déjalo porque al final, ¿no?, vendrá el momento de la siega. Entonces, acá se retoma esta imagen también de cegar, porque en un momento, y ustedes van a ver en el capítulo 14, hay una imagen del Hijo del Hombre que pasa una hoz sobre la tierra. Y entonces, ahí, como que estas parábolas de los evangelios sobre la cosecha que está madura, sobre el momento del juicio como un sello, como una siega, como un momento donde se pasa la hoz, se cumplen. Entonces el Hijo del Hombre va a separar una cosa, ¿no?, que es los que son sellados por el Cordero y los que son sellados por la bestia. Entonces es un momento de juicio. Pero ahora no. Aquí nos falta 7 capítulos todavía para ese momento, y ahora no es el momento de cortar ni cegar. Es el momento de marcar o reconocer, el momento en que Dios reconoce a los suyos. Entonces es muy importante, ¿no?, este detalle de Dios que reconoce a los suyos. Y aquellos que evidentemente son víctimas ¿de qué? Víctimas de todo este poder y esta desigualdad económica, política que lleva el Imperio Romano. Entonces, todas esas víctimas van a aparecer ahora, en este momento, en el capítulo 7. ¿No? El capítulo 7 es como la congregación de todo lo que es el pueblo de Israel. Si ustedes ven ahora, y le dejo como un trabajo para la siguiente, siguiente momento que nos vamos a ver, que ustedes me digan ¿cuál es la tribu de Israel que falta en esta lista? Mire, dice acá, y oí. Entonces, ver es un término, un verbo que aparece constantemente en el Apocalipsis porque es una visión. Pero también el oír, ¿no? Oír y ver, oír y ver. Oí el número de los que habían sido señalados, que eran 144,000, entre todas las tribus de Israel. Ahora, el 144,000, que es una imagen también numérica, que siempre viene normalmente mal entendida, ¿no? Porque ahora, recordemos que acá de fondo hay un tema, que el 1000, ¿no?, el número 1000 tiene un significado. Los números en la Biblia no son matemáticos, sino que los números tienen un significado teológico. Ya le dije, el número 4 representa el mundo, el 1, por ejemplo, representa a Dios. El 1 representa a Dios. El 2 puede representar la dualidad de las cosas. El número 6 representa la imperfección. El número 7 representa la totalidad o la plenitud, porque recordemos, 7 son los días de la semana, en 7 días ha hecho Dios la creación,
Entonces, como lo ha hecho en 7 días, todo estaba terminado, todo estaba completo. Por eso es que el número 7 representa la totalidad, la perfección. Bien, pero dejamos eso. Ahora, el número 12, aquí cuando se habla de 144,000, 144 es el múltiplo 12 por 12. Entonces, el número 12 en la Biblia significa el número de la elección. 12 son las tribus de Israel y entonces el número 12 va a tener este significado, que representa el número de los llamados, convocados, elegidos. Ahora, en el Evangelio nosotros encontramos que hay esta tradición que cuando el Mesías venga va nuevamente a convocar a las tribus dispersas de Israel. Entonces, lo primero que hace Jesús es llamar a 12, porque de ese modo la figura del Mesías otra vez cobra significado. Entonces, si la profecía es el Mesías va a convocar al Israel que estaba disperso, los va a convocar. Jesús, al convocar a los 12, lo que está haciendo es retomar esa idea de que realmente es el Mesías, porque ese símbolo de los 12 representa la convocatoria de Israel. Entonces, cuando encontramos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que Jesús llama a 12, es un símbolo muy profundo, muy fuerte, porque está cumpliendo la esperanza de que realmente como Mesías ha convocado, ha llamado al pueblo de Israel. Entonces, ahí encontramos esa explicación del 144,000, es decir, 144,000 significa las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, más los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que están simbolizando ese nuevo Israel que es la iglesia. Entonces tenemos 12 y 12 son 144. Pero como este pueblo o este nuevo Israel que llama el Señor no se reduce a una raza, no está reducido solamente a un grupo especial, sino como vemos los evangelios nos muestran que Jesús se apertura al ambiente, y después San Pablo también, ¿no? San Pablo, ¿qué va a hacer? La iglesia se va a difundir en el ambiente pagano, en el ambiente grecorromano. La iglesia está abierta a todos, por eso es que se añade el número 1000, porque el 1000 expresa una cosa incontable, una cosa que no tiene, no se puede contar, que es inmenso, que no tiene, no se puede sumar, no se puede, algo incontable. Entonces, claro, el 144,000, ¿de acuerdo? Significa que si bien en la iglesia está el pueblo de Israel, pero está el nuevo Israel, es el nuevo Israel que guarda continuidad con el antiguo. Sin embargo, este nuevo pueblo no está limitado, ¿por qué? Por una raza. Y por eso el 1000 expresa que está abierto a una multitud, Entonces, esto es lo que congrega el Cordero. El Cordero, así como en el Antiguo Testamento, Dios elige un pueblo y lo convoca, así como en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús convoca nuevamente a los 12, ahora el Cordero degollado, que es Cristo resucitado, convoca a una multitud, a todos aquellos que han permanecido fieles al Señor y que son parte de este pueblo, que no tiene que ver con una raza, que no tiene que ver con un número limitado de personas. Es decir, está abierto para todos aquellos que quieran seguir al Cordero con fidelidad y recibir su sello. Entonces, por eso ahora vienen las 12, dice así, fueron señaladas 12,000, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad. ¿Ves? O sea, es el 12,000, es 12 más 1000. O sea, que los propios nombres de las tribus no están limitados
a lo que eran en la antigüedad, sino que se aperturan a un espacio mucho más amplio. La convocación o el llamado es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que el 144.000 expresa no un número concreto, no son 144.000 personas, sino que el símbolo es mucho más que eso. ¿De acuerdo? Por eso ha habido gente que ha interpretado pues muy mal. Pues. Entonces, claro, por ejemplo, los testigos de Jehová en su momento interpretaron que solamente deberían tener 144.000 en el mundo, porque no había espacio para más. ¿Se dan cuenta cómo cuando leemos la Biblia de manera literal podemos cometer un error tremendo de lo que quiere decir el propio autor? Si el autor está diciendo que el número de elegidos es inconmensurable, o sea, no tiene medida, es un número inmenso que no se puede ni contar. Entonces significa que los otros que interpretan de manera literal, ahí viene el problema, ¿no? Se reducen y claro, no había espacio para más. Entonces por eso que, ¿cómo van a ser los testigos de Jehová? Porque se supone que son más de 144.000 en el mundo. Entonces eso sucede cuando nosotros interpretamos mal. Y bueno, en este caso, si no sabemos interpretar los símbolos, nos sucede eso, que cometemos grandes errores. Porque después tocamos la puerta, vamos ahí, no te tocan la puerta y te dicen, tú no estás dentro de los 144.000. ¿De acuerdo? Porque acá dice la Biblia que solamente van a estar 144.000. Entonces la pregunta es, ¿y qué van a hacer con el resto? Porque los testigos de Jehová son más de 144.000. ¿Qué van a hacer con el resto de gente que tienen? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que significa que el Cordero ha reunido un pueblo que no tiene límites, un pueblo de gente innumerable, incontable. ¿Ok? Bien. Ahora, esto, continúa aquí la narración y dice, después de esto miré, ¿ve? Vi y oí, ¿no? Vi una multitud de todas las naciones, ¿ve? Se dan cuenta, de todas las razas, de todas las lenguas que estaban de pie delante del trono del Cordero, delante del Cordero, y eran tantos, ¿ve? Mire, eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en sus manos. Claro, todas estas, esta imagen de innumerables, ¿no? Que están delante de una multitud de diferentes naciones, razas, etcétera. Eso es lo que representa la iglesia, ¿no? Una apertura, ¿no? Diferentes razas, pueblo, nación y lenguas, pero delante del Cordero. Claro, porque los va a convocar. ¿Para qué? Para pasar, ¿no? Para pasar al éxodo, ¿no? Es decir, después viene la escena del paso, ¿no? Los va a convocar para liberarlos, lo va a convocar para pasar de la esclavitud a la liberación, pero está reuniendo a los que son suyos, ¿ve? A los que son suyos. Y entonces ahí dice que están vestidos de blanco, que representan, revestirse de blanco significa revestirse de la gloria, de la resurrección, pero las palmas en las manos representan probablemente un símbolo de martirio, un símbolo de martirio. Y entonces todos ellos que están delante del trono, ¿qué hacen? Volvemos acá, se dan cuenta que he hablado yo en su momento que el libro del Apocalipsis es un libro litúrgico. O sea, lo que ha querido hacer el autor es contraponer la liturgia del emperador frente a la liturgia que a Dios se le da, no en la tierra, sino en el cielo. ¿De acuerdo? O sea, a Dios se le rinde una liturgia en el cielo y es como debe de ser en la tierra. Pero en la tierra los hombres rinden culto a la bestia. Porque recuerden que les expliqué en un inicio que existía el culto al emperador. Y le estás dando a un hombre lo que le debes dar a Dios. Entonces, ahí viene el tema porque todos estos que están vestidos de blanco gritaban con voz fuerte, la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, ¿ves? O sea, del Padre y del Hijo, ¿ya? Del que está en el trono, que no lo describen como es, ¿no? Muy judío, ¿no? No describen la imagen de Dios, ¿no? Pero del Cordero, y del Cordero, ¿ya? Que es Cristo.
Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y los ancianos de los 4 seres vivientes. O sea, vuelve a retomar la imagen del capítulo 4 y del capítulo 5. Los vivientes, los ancianos y los ángeles. O sea, es como, imagínense ustedes, según la figura que presenta acá, como 3 círculos alrededor de, ¿no? Los vivientes, los ancianos y los ángeles. Y ese es como parte de la liturgia. Son aquellos que conforman el coro, ¿no? El coro que dice amén, ¿no? Y todos se inclinaban y adoraban hasta tocar el suelo. Alabanza y gloria y sabiduría y gratitud, honor, poder, fuerza, sean dados a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Ve? O sea, en realidad el libro del Apocalipsis fue un libro que se leía en la liturgia de la primera iglesia. Y por eso acá, ¿no? Los coros, las respuestas, y sí, claro, seguramente que el que leía el Apocalipsis en la comunidad cristiana, todos contestaban amén cuando llegaba esta parte, como suele hacer la gente en la liturgia aquí de la misa, ¿no? Por más que este es un texto que leemos en la liturgia, pero la gente está acostumbrada por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces, es un texto litúrgico. Es un texto litúrgico que le rinde alabanza y gloria solamente a Dios para demostrar que arriba se le rinde culto a Dios como debe de ser. Y nosotros tenemos que aprender eso. Aprender lo que allá se le dice a Dios. Tendríamos que decirlo acá. Solamente a Dios es el honor, solamente a Él es la gloria, solamente a Él es el poder, solamente a Él se le rinde gloria y honor por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? O sea, aprendamos que solamente a Él se le rinde el honor y la gloria, ¿no? Bien, entonces dice acá, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿y quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde han venido? Dijo, ¿tú lo sabes, Señor? Le contesté, y él me dijo, estos son los que han pasado por la aflicción. ¿Ves? Por eso le decía que el tema es que todos los que están vestidos de blanco seguramente hace referencia a los que han sido mártires a causa de la palabra, a los cristianos que sufren, por ejemplo, la difamación y los que sufren el martirio. Entonces, estos son los que han pasado por la gran aflicción, han lavado sus ropas, han blanqueado en la sangre del Cordero. Bonito, ¿no? O sea, en la sangre del Cordero, han blanqueado sus ropas. Pasas por la sangre para obtener la gloria de la resurrección, ¿no? O sea, hacen referencia a la pasión, pero hacen referencia a la resurrección. Por eso ellos están delante del trono de Dios día y noche, le sirven en su templo. Ojo, servir en el templo día y noche está cumpliendo una función de sacerdote. Entonces, acá tienen ellos una función sacerdotal, estar en el templo sirviendo a Dios día y noche. Entonces, es bellísima esta imagen, ¿no? Porque muestra que todos aquellos que hemos sido fieles al Señor, vamos a servirle en la Jerusalén del cielo, en el templo celestial, y estaremos sirviéndole día y noche, ¿no? Al que está sentado en el trono, los protegerá en su presencia, ya no sufrirán ni hambre ni sed. Claro, no van a sufrir hambre y sed, ¿por qué? Porque si el problema es la economía injusta, los poderosos que se han asustado, ¿no? Que se metían, en vez del capítulo 6, se metían en las cuevas, ¿no? Señor, ¿quién podrá ahora apartarnos de la ira de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, esos son los que han creado un sistema injusto. Entonces ahora viene el consuelo para toda esta gente. Ellos ya no van a sufrir ni hambre ni sed. Dice, no les quemará el sol, ni el calor les molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor. Y los guiará por manantiales de agua viva, y Dios secará y enjugará sus lágrimas. Bellísima imagen, ¿no? Que nos presenta que la esperanza de la resurrección es que alguien tiene que hacer justicia para todos aquellos que son víctimas de un sistema injusto. ¿Se da cuenta? En medio de una política injusta, en medio de una sociedad injusta, Dios tiene que hacer justicia o dar consuelo, ¿no? Y por eso se presenta en este capítulo 7 como, ¿no?,
El cordero como el pastor que va a conducir al rebaño, claro, después lo va a sacar de la esclavitud y lo va a llevar, como digo, ese paso del éxodo, es el paso del éxodo. Entonces acá retoma lo que es, ¿no?, el salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia agua. Es como está tomando el Antiguo Testamento, es una imagen acá de el cordero como el buen pastor que va a conducir a este rebaño por lugares de descanso, Bien, con ustedes ha sido este capítulo 7, con esta imagen del buen pastor. El cordero es el buen pastor y la imagen de los 144,000, que no tiene nada que ver con un número, matemático, con echar las cuentas y vamos a contar 144. Y cuando llegue 144,000 cerramos la puerta y ya no entra más. No se trata de eso. Se trata sencillamente de que el 1000 significa algo inconmensurable, algo que no se puede contar, algo que no tiene medida. Por tanto, el pueblo, el nuevo Israel, que el Cordero va a convocar al final de toda la historia, en el momento de juicio, sorpresa grande es que los que son llamados y han sido fieles a Dios serán una multitud inmensa. Ese es el asunto. Que al final de la historia, los que hayan seguido al Cordero y sean fieles al Señor, no serán solamente 4 personas, será una multitud inmensa que hace, ¿no? Por eso dice, no son ninguna lengua, ninguna raza, no tiene nada que ver. Yo diría incluso ninguna religión. Porque la gente de buen corazón que realmente ha seguido al Cordero en su vida, al Cordero de Dios, ¿no?, al que está en el trono, por eso es que será una multitud inmensa, ¿no?, de personas que realmente le han seguido. Pero personas incluso que han sufrido, ¿no?, pero que el Señor les tiene a ellos en cuenta y los conducirá hacia manantiales de agua y enjugará sus lágrimas. Con esta imagen también de consuelo en este tiempo tan difícil, el Señor enjugará nuestras lágrimas y llevará a todos a manantiales de vida eterna. Muy bien, muchas gracias y hasta otro momento. Seguimos en el comentario del Apocalipsis para todos ustedes como una formación que damos desde la provincia misionera de San Francisco Solano.